Cuando piensas en el Amazonas, probablemente imagines bosques verdes interminables, ríos poderosos y una vida silvestre impresionante. Pero detrás de esta belleza se esconde una historia oculta, una de pobreza extrema, violencia alimentada por cárteles de droga, ríos contaminados por la minería ilegal y batallas globales secretas por sus recursos. Hoy vamos a descubrir el Amazonas que nunca supiste que existía. Bienvenidos a Huellas de Exploración. La imagen postal del Amazonas. Cuando la gente piensa en el Amazonas, a menudo imagina un mar interminable de verde, ríos serpenteantes que parecen océanos y un entorno lleno de vida silvestre exótica. Esta región no es solo los pulmones del planeta, también es el corazón de la diversidad cultural brasileña. Caminar por el Amazonas se siente como entrar en otra dimensión, donde cada sonido, color y aroma revela historias ocultas de la tierra. El famoso Encuentro de las Aguas, donde el oscuro río Negro fluye junto al turbio Solimões sin mezclarse durante kilómetros, parece sacado de un documental de naturaleza, atrayendo a turistas y científicos de todo el mundo para presenciar este fenómeno impresionante. Pero el Amazonas es mucho más que su belleza natural. Es hogar de diversas comunidades indígenas que mantienen tradiciones y lenguas ancestrales, actuando como guardianes de los secretos del bosque. En Manaos, los restos de la era del auge del caucho son visibles en edificios de inspiración europea, como el Gran Teatro Amazonas con su icónica cúpula colorida. Este edificio, que se alza orgulloso en medio de la densa selva, es símbolo de una época en que Manaos era una de las ciudades más ricas del mundo, impulsada por el comercio del caucho antes de que las alternativas sintéticas colapsaran el mercado. La identidad cultural del Amazonas también late en su comida. Comer aquí es una experiencia inmersiva. El pescado tambaqui asado con su piel crujiente, el pirarucú gigante servido salado o en croquetas fritas, el ácido caldo de tucupi combinado con hojas de jambu que adormecen la boca, y el azaí consumido salado con pescado frito y harina de yuca en lugar de dulce. Frutas como cupuazú, bacaba y buriti no tienen comparación con nada fuera de la región, agregando un misterio culinario al Amazonas. Sin embargo, lo que realmente define al Amazonas es su gente. Grupos indígenas, ribereños y migrantes urbanos adaptan sus vidas a los ciclos de crecida y sequía del río. Su profundo conocimiento de plantas, animales y corrientes fluviales les permite sostener la vida en un entorno que los forasteros ven como implacable. Esta sabiduría se transmite de generación en generación mediante cuentos, canciones y prácticas comunitarias, tejiendo un complejo tejido social que mantiene viva la selva tanto cultural como ecológicamente. Sin embargo, a pesar de su imagen de postal, el Amazonas enfrenta desafíos profundos que suelen permanecer ocultos para quienes solo ven su belleza superficial. El lado oscuro del Amazonas. Detrás de los paisajes impresionantes y las culturas vibrantes se esconde una realidad marcada por pobreza, violencia y abandono. En los últimos años, las tasas de criminalidad han aumentado alarmantemente. Entre 2023 y 2024, Amazonas vio un aumento del 15% en homicidios, con tasas que alcanzan los 34 por cada 100.000 habitantes. Manaos, la capital estatal con más de 2 millones de personas, se ha convertido en un punto caliente de conflictos entre pandillas mientras las facciones de drogas luchan por el control, sumiendo a los barrios en miedo e inseguridad. Fuera de los centros urbanos, la situación es aún más crítica. Muchos pueblos del interior no tienen presencia policial. Comisarías cerradas y la falta de infraestructura de seguridad dejan a los residentes vulnerables ante la minería ilegal, tala, narcotráfico y crímenes ambientales. En comunidades ribereñas remotas, la aplicación de la ley es un concepto distante y las familias se ven obligadas a defenderse de amenazas que no pueden controlar. La misma Manaos enfrenta severos déficits de infraestructura a pesar de su importancia industrial. Menos del 20% de los hogares están conectados a sistemas de alcantarillado, y el suministro de agua es inconsistente. Paradójicamente, muchos barrios enfrentan escasez de agua viviendo junto a uno de los sistemas fluviales más grandes del mundo. La recolección de basura es insuficiente y los vertederos ilegales son comunes, exacerbando problemas de salud como el dengue, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias entre los residentes más pobres.
La desigualdad social en Manaos es marcada. Más del 22% de la población vive en pobreza extrema, sobreviviendo con menos de $300 por mes. Hay más de 100 favelas donde las familias luchan a diario con el desempleo, la falta de educación, la violencia y opciones limitadas de movilidad. La atención sanitaria es frágil. La región sufrió uno de los peores colapsos de salud de Brasil durante la pandemia de COVID-19, revelando profundas fallas estructurales. Incluso ahora continúa la falta de especialistas, equipos y medicinas, especialmente en el interior donde llegar a un médico requiere viajes en barco de varios días. La educación no está mejor. Las tasas de deserción escolar en el interior alcanzan el 27% debido a escuelas inadecuadas, falta de maestros, materiales insuficientes y ausencia de transporte escolar. A pesar de su riqueza natural, el Amazonas sigue siendo un lugar donde la pobreza, el abandono institucional y la violencia coexisten con la belleza, un paradigma no resuelto que define la vida diaria de millones. Deforestación y narcominería. La selva amazónica dentro del estado de Amazonas es uno de los mayores tesoros ecológicos del planeta. Sin embargo, está bajo ataque constante. Entre agosto de 2022 y julio de 2023, el estado perdió más de 7.000 kilómetros de cobertura forestal, 5 veces el tamaño de la ciudad de São Paulo. Esto hizo que Amazonas, por primera vez en la historia reciente, fuera uno de los mayores deforestadores de Brasil, superando a estados como Pará y Mato Grosso. La deforestación tradicional impulsada por la apropiación de tierras, tala ilegal y expansión agrícola continúa sin control en áreas cercanas a carreteras y ríos navegables. Madereros ilegales abren caminos clandestinos en bosques remotos, extraen enormes cantidades de madera y dejan solo claros, tocones carbonizados y comunidades rotas. Gran parte de esta madera se exporta a Europa y Asia con documentación falsa o inexistente, permitiendo un mercado internacional invisible construido sobre la destrucción forestal. Más alarmante es el auge de la narcominería, donde facciones de narcotráfico financian operaciones de minería ilegal de oro para lavar dinero y expandir control territorial. Lo que antes era una actividad rudimentaria de bateo manual se ha transformado en una industria altamente organizada con dragas modernas, logística aérea, redes de radio encriptadas y armamento pesado. Ríos como Madeira, Juruá y Purus se han convertido en corredores de devastación ambiental. Las barcazas mineras dragan los lechos liberando mercurio que envenena la vida acuática y contamina el pescado central en las dietas indígenas y ribereñas. Territorios indígenas enteros, como las tierras Yanomami y Xabari, enfrentan invasiones de mineros armados que destruyen ecosistemas y ponen vidas en peligro. Aumentan los reportes de asesinatos, violencia sexual, intoxicación por mercurio y enfermedades como malaria y hepatitis. Solo en 2023, las denuncias de invasiones de tierras aumentaron un 52%. Estos crímenes también erosionan el patrimonio cultural, ya que los sistemas de conocimiento tradicional colapsan bajo el desplazamiento forzado y crisis sanitarias. El daño ambiental es a menudo irreversible. Las operaciones mineras crean lagos y cráteres artificiales que alteran permanentemente los paisajes, mientras la deforestación debilita los suelos e incrementa el riesgo de incendios en la estación seca. El equilibrio ecológico del Amazonas, antes considerado resiliente, ahora está en peligro bajo la doble amenaza de la explotación violenta y la demanda del mercado global. Colapso climático en el corazón del Amazonas. En 2024, Amazonas experimentó una de las peores sequías de su historia registrada, superando incluso la devastadora estación seca de 2010. Ríos principales como el Solimões, Purus, Madeira y Negro alcanzaron niveles mínimos históricos. En Manaos, el río Negro cayó a su punto más bajo en más de un siglo, transformando extensas áreas de agua en lechos de piedra y lodo. Esta prolongada sequía aisló a miles de comunidades ribereñas. Las embarcaciones, principal medio de transporte en el Amazonas, quedaron varadas. Se suspendieron las clases escolares. Medicinas, alimentos y combustibles no llegaron a sus destinos. Los sistemas de abastecimiento de agua colapsaron en decenas de pueblos, y las fuentes restantes, arroyos y pozos artesianos, mostraron signos de contaminación. Brotes de diarrea, hepatitis e infecciones virales se propagaron rápidamente entre niños y ancianos, desbordando los precarios servicios de salud locales.
En algunas áreas, los camiones cisterna eran la única fuente de agua potable, y aún así no siempre podían llegar debido a rutas intransitables. El impacto económico fue severo. La pesca artesanal, principal actividad de subsistencia, desapareció a medida que los peces migraban o morían en aguas contaminadas. La agricultura sufrió mientras los cultivos se quemaban bajo el sol intenso sin lluvias para sostenerlos. Las hidroeléctricas operaron a capacidad reducida, aumentando temores de apagones regionales. Junto con la sequía llegaron incendios forestales históricos. Solo en 2024, Amazonas registró más de 21.600 focos de incendio en 10 meses. Un humo espeso cubrió ciudades enteras y en Manaos, los niveles de contaminación del aire superaron los estándares de seguridad de la OMS, causando problemas respiratorios, especialmente en niños y ancianos. Se cancelaron vuelos y se cerraron carreteras debido a la nula visibilidad. Estos incendios son causados por una combinación de factores: quemas ilegales para deforestar, sequía extrema que transforma la selva en combustible seco, y quemas intencionales por invasores de tierras y ganaderos para despejar territorio. El cambio climático, el Niño y el calentamiento de los océanos han hecho que los patrones de lluvia sean impredecibles, convirtiendo la variación estacional en crisis ambientales extremas. El Amazonas, antes símbolo de abundancia, ahora enfrenta la escasez como una realidad dura. Zona franca de Manaos y desafíos de infraestructura. Creada en 1967 bajo el régimen militar de Brasil, la Zona Franca de Manaos fue concebida como una herramienta para impulsar el desarrollo económico en el Amazonas occidental y reforzar la soberanía nacional sobre este vasto territorio forestal. Generosos incentivos fiscales atrajeron a cientos de empresas nacionales y multinacionales, transformando Manaos en un centro manufacturero que produce electrónicos, motocicletas, productos de TI y bienes de consumo. Hoy, la Zona Franca representa alrededor del 80% del PIB de Manaos y emplea directamente a más de 100.000 trabajadores. Sin embargo, esta historia de éxito económico está socavada por graves desafíos de infraestructura. Manaos sigue siendo una isla urbana rodeada de ríos y selva densa. No tiene una carretera pavimentada directa que la conecte con el sur de Brasil. La infame BR-319, construida en los años 70 para enlazar Manaos con Portobello y más allá, ha sido intransitable durante décadas. Durante la temporada de lluvias de 6 meses, se convierte en una trampa de lodo interminable, con puentes de madera podridos y tramos inundados tragados por la selva. Incluso cuando es transitable, la BR-319 representa riesgos ambientales al abrir caminos para la deforestación, invasión de tierras y actividades ilegales en áreas de conservación e indígenas. Debido a este aislamiento logístico, transportar mercancías desde Manaos requiere barcazas o aviones, elevando los costos de producción y limitando la competitividad en el mercado. Para los residentes, esto significa precios más altos en bienes y servicios esenciales, aumentando el costo de vida. Aunque los incentivos fiscales compensan a las empresas por algunos de estos desafíos, crecen las presiones del gobierno federal para revisar dichos beneficios. Además, el aumento de la automatización en la manufactura global amenaza empleos locales, creando urgencia para repensar el modelo económico de Manaos. El debate sobre la BR-319 simboliza el dilema del Amazonas: desarrollarse para integrarse a la economía brasileña versus preservar su ecosistema único. Sin una estrategia de desarrollo equilibrada que respete las especificidades ambientales y culturales, el Amazonas corre el riesgo de quedar atrapado entre la pobreza y la explotación insostenible. La geopolítica del Amazonas. El Amazonas no es solo un bioma, es un escenario geopolítico donde narrativas, intereses y tensiones colisionan. En todo el mundo, desde líderes gubernamentales hasta ONGs, ambientalistas y celebridades, abundan las opiniones sobre lo que Brasil debería o no debería hacer con su selva. El discurso internacional a menudo enmarca al Amazonas como un patrimonio de la humanidad, enfatizando su papel en la lucha contra el cambio climático y abogando por mecanismos de gobernanza global para protegerlo. Debajo de estas preocupaciones ambientales yace una realidad incómoda. La selva tropical más grande del planeta está bajo la soberanía de una sola nación. El Amazonas contiene recursos estratégicos como vastas reservas de agua dulce, biodiversidad única con potencial farmacéutico y minerales raros como el niobio,
esencial para aleaciones avanzadas, tecnologías aeroespaciales y baterías. Brasil posee alrededor del 98% de las reservas conocidas de niobio en el mundo, exportándolo mayormente sin procesamiento de valor agregado, alimentando percepciones de explotación económica. La exploración petrolera agrega otra capa. El plan de Petrobras de perforar frente a la desembocadura del Amazonas cerca de Guayana Francesa enfrenta fuerte oposición de grupos ambientalistas, reguladores y actores internacionales preocupados por los riesgos a un bioma poco estudiado. Sin embargo, países vecinos como Guyana y Surinam ya extraen petróleo con apoyo multinacional. Si se aprueba, Brasil entraría en una carrera estratégica sensible en este rincón de Sudamérica. Este tira y afloja refleja una división ideológica más amplia. Visiones globalistas de la protección ambiental como un deber universal versus afirmaciones nacionalistas de soberanía y derechos de desarrollo económico. A medida que el cambio climático se acelera y la demanda global de recursos estratégicos crece, el Amazonas seguirá siendo un escenario disputado, un lugar donde el futuro de la conservación, el desarrollo y la identidad nacional colisionan de maneras complejas y no resueltas. Los riesgos son enormes. Las decisiones tomadas aquí definirán no solo el destino de la economía brasileña, sino también la supervivencia de innumerables especies, la salud de las culturas indígenas y la estabilidad del clima planetario. Es una batalla silenciosa que se desarrolla lejos de la vista pública, pero que tiene consecuencias para todos nosotros, sin importar dónde vivamos. El Amazonas está lleno de maravillas, pero también de desafíos que muchos de nosotros nunca vemos. ¿Cómo te hicieron sentir hoy estas verdades ocultas? ¿Crees que hay una forma de proteger su belleza mientras se ayuda a la gente que vive allí? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y si esto te abrió los ojos, no olvides dar like y compartir para que más personas entiendan lo que realmente está pasando detrás de la selva tropical más grande del mundo.